Imagina que estás en tu casa, en tu barrio o localidad, cuando de pronto, un ejército armado hasta los dientes y con el respaldo internacional de la ONU, ocupa tu país. De un día para el otro, tienen que exiliarse o convertirse en marginados en su propia tierra. Tienen que pedir permisos especiales para moverse o para ir a trabajar y además, encerrados por un muro enorme. Y si protestan o reclaman, los consideran terroristas. Esto no es el guión de una película distópica. Es la realidad que, desde hace décadas, viven miles de familias en una de las regiones más antiguas y sagradas del planeta, la Tierra Santa. Un lugar donde historia, religión y política se entrelazan. Pero también un escenario donde la fe se pone a prueba. Los intereses globales pesan más que las vidas y donde cada día, tanto israelíes como palestinos, pagan un precio demasiado alto. Hoy vamos a recorrer cómo esta tierra, habitada desde tiempos bíblicos, pasó de ser la promesa de un pueblo a convertirse en el epicentro de uno de los conflictos más complejos y dolorosos de nuestro tiempo. En este canal, escuchamos las voces del pasado y revivimos los secretos que fueron enterrados por siglos. Misterios bíblicos. Historia oculta y profecías olvidadas. Suscríbete a Relatos Poderosos. Activa la campana. Y prepárate para lo que nadie se atreve a contar. Cuando hablamos de la Tierra Santa, nos referimos a la región histórica y bíblica donde ocurrieron muchos de los eventos descritos en la Biblia, especialmente relacionados con la vida de Jesús, los profetas y el antiguo Israel. Su extensión exacta puede variar según la fuente, pero generalmente incluye los territorios que hoy corresponden a Israel. Incluye ciudades clave como Jerusalén, Belén, Nazaret, Jericó y el Mar de Galilea. Aquí se ubican lugares centrales de la historia bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Palestina incluye Cisjordania y Franja de Gaza. Son regiones históricamente habitadas por los israelitas y más tarde bajo control romano, bizantino, musulmán y otros. Lugares como Hebrón, Belén y Jericó forman parte de este territorio. Partes del Líbano y Siria, como Monte Líbano y zonas cercanas al Éufrates, por su relación con historias bíblicas como las de los profetas y los reinos antiguos. Jordania, especialmente la región al este del río Jordán, donde se encuentran lugares como Betania, asociado con Juan el Bautista. Egipto en algunos contextos y por ciertas narraciones bíblicas, como la historia del Éxodo que vinculan regiones del delta del Nilo con el pueblo de Israel. En resumen, la Tierra Santa es la región que abarca Israel moderno, Palestina, partes de Jordania y ocasionalmente regiones de Líbano y Siria, según el contexto histórico o religioso que se considere. Pero es muy importante que veamos el cuadro completo y más de cerca. Desde los israelitas antiguos al Estado moderno de Israel. En la tradición bíblica, la tierra prometida o Canaán es la región que Dios habría entregado a los descendientes de Abraham. Cuando los israelitas, liderados por Josué, entran a Canaán después del Éxodo, la Biblia describe que allí ya vivían distintos pueblos, los cananeos. Término genérico para las poblaciones autóctonas de la región. Amorreos, habitantes de zonas montañosas. Los hititas, grupos originarios de Anatolia asentados en parte de Canaán. Los perisitas, aldeanos rurales. Los jebuseos, ocupaban Jerusalén. Los hivitas, presentes en zonas como Gabaón. Los filisteos, en la franja costera sur, actual Gaza y alrededores. En el relato bíblico, estos pueblos fueron conquistados o asimilados por los israelitas, quienes se distribuyeron todo este territorio entre las 12 tribus de Israel. Lo que dice la arqueología e historia. Los registros arqueológicos muestran una imagen más compleja. Siglo XIII a.C. Canaán estaba formada por ciudades bajo influencia egipcia. No hay evidencia clara de una conquista masiva como la narrada en Josué. Más bien, parece que los israelitas surgieron en gran parte dentro de la misma región cananea, diferenciándose por costumbres religiosas como el monoteísmo y organización social. Los filisteos sí llegaron desde el Egeo y se asentaron en la costa. Esto indica que la transición fue un proceso gradual de mezcla, migración y diferenciación, más que una expulsión total. Después de siglos de dominio por imperios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos,
Árabes, otomanos. La población judía quedó dispersa por todo el mundo o lo que se conoce como diáspora, aunque siempre hubo comunidades judías en la región. En el siglo XIX nace el sionismo, movimiento político que buscaba crear un Estado judío en la tierra histórica de Israel, inspirado en la tradición bíblica refiriéndonos a la tierra prometida. La conexión histórica cultural con Jerusalén y la región y la necesidad política por las persecuciones y el antisemitismo en Europa. Ya para el siglo XX, durante el mandato británico de Palestina desde 1920 a 1948, la inmigración judía aumentó. En 1947, la ONU propuso un plan de partición entre un Estado judío y uno árabe. En 1948, Israel declaró su independencia, lo que provocó la guerra árabe-israelí y el desplazamiento de cientos de miles de palestinos. Como podemos ver, la base religiosa y cultural que usa el sionismo es el vínculo con los antiguos israelitas como legitimación. Sin embargo, el Estado moderno de Israel es un proyecto político del siglo XX, no una continuación política directa del reino bíblico. El sionismo fue uno de los principales promotores de la construcción del Estado de Israel. Surgió a fines del siglo XIX dentro de un pequeño sector de la burguesía judía, muy influenciado por ideas europeas como el nacionalismo y la colonización. Para los sionistas, la única forma de combatir el antisemitismo era construir un Estado propio que uniera a todo el pueblo judío disperso por el mundo. Y según la Biblia, una obra sin rigurosidad científica. El lugar elegido era Palestina. Tenían otras opciones, tales como Argentina y Uganda. Territorios grandes, fértiles y poco poblados. Pero la ocupación de esos lugares resultaba imposible de justificar. Así que la mirada se centró en Medio Oriente, un punto geopolíticamente estratégico. Otro de los grandes promotores de crear este Estado fue la ONU, apoyada por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Un acto que resulta cínico si recordamos que, durante la guerra, tanto Estados Unidos como Inglaterra se negaron a dar asilo a los judíos perseguidos. El Holocausto dejó al descubierto la brutalidad nazi. Más de 6 millones de judíos asesinados en campos de concentración, junto con comunistas, homosexuales y gitanos. Esta tragedia fue utilizada como argumento central para justificar la creación de Israel. Pero los objetivos reales iban más allá de la justicia histórica. Las potencias querían un Estado gendarme en Medio Oriente, capaz de controlar a los países árabes y frenar los movimientos nacionalistas. Y, al mismo tiempo, buscaban desaparecer Palestina, estableciendo una barrera cultural entre el mundo occidental y el árabe. Durante siglos, árabes y judíos convivieron pacíficamente en la región. Incluso trabajadores de ambos pueblos lucharon juntos contra la explotación capitalista, demostrando que el conflicto no es religioso, sino político. Sin embargo, desde la década de 1930, los británicos, que controlaban gran parte de Medio Oriente, facilitaron la construcción de asentamientos llamados kibbutz. En la práctica, eran campamentos militares sionistas que dificultaban la comunicación entre ciudades palestinas y consolidaban la presencia de los colonos judíos. El plan presentado a fines de 1947 por la ONU otorgaba al Estado de Israel un 56% del territorio histórico de Palestina, cuando la población judía no llegaba al 30%. A la mayoría árabe se la obligaba a reducir su espacio a más de la mitad, sin su consentimiento. Hay quienes denuncian que lo que ocurrió fue limpieza étnica. Entre 1947 y 1949, más de 500 aldeas palestinas fueron borradas del mapa, y alrededor del 80% de los palestinos que vivían en Israel fueron convertidos en refugiados. El resultado fue un cambio radical en el mapa de Medio Oriente y la creación de tensiones políticas, geográficas y económicas que aún persisten. Con la Primera Guerra con los países árabes. Entre 1948 y 1949, Israel pasó de ocupar el 56% del territorio histórico de Palestina a controlar el 78%. Desde entonces, el crecimiento territorial y la ocupación han marcado cada conflicto, consolidando un Estado surgido de intereses sionistas y de las potencias internacionales, pero nunca avalado por los palestinos. La historia del Estado de Israel no se limita a la declaración de independencia.
Es la historia de un territorio disputado, de un pueblo desplazado y de decisiones internacionales que dejaron cicatrices profundas. En 1967, Israel. Luego de otro aplastante triunfo sobre los países árabes en tan solo 6 días, anexó 45.000 kilómetros de Jordania y Egipto. Pero los enfrentamientos bélicos no fueron la única forma de expansión. Desde 1967 empezaron a ocupar y colonizar tierras en territorio palestino con la formación de nuevos asentamientos. Crearon túneles, autopistas, caminos especiales que conectaban las colonias judías entre sí, y por donde solo podían pasar los colonos. Claro que todo esto hubiese sido imposible sin la colaboración activa de Europa, la Unión Soviética, hasta su disolución, y sobre todo de su histórico aliado económico, político y militar, Estados Unidos. Todos los años, como parte del presupuesto nacional estadounidense, se discute un porcentaje para ayudar económicamente a Israel. Esto ocurre porque es el país que más armas les compra, porque tiene un grupo judío muy grande entre sus gobernantes. Además, usan su territorio como base militar para controlar el petróleo de Medio Oriente y tener en la mira al poderoso Irán y a todo el continente asiático. La creación de este estado teocrático y racista, con uno de los ejércitos más letales del mundo, provocó la migración masiva y forzada de palestinos a dos territorios separados e incomunicados entre sí como son Cisjordania y la Franja de Gaza, donde viven hacinados. A su vez generó el asentamiento forzado de muchos miles de refugiados en Jordania y Siria. Ambas zonas están cercadas por muros que tienen entre 7 y 8 metros de altura. No solo eso, los habitantes de Gaza están cercados por tierra, aire y mar. Los palestinos están convencidos de que con la lucha van a poder retornar en algún momento. Por ello han creado rebeliones populares conocidas como intifades. La primera intifada en 1987 revitalizó el movimiento nacional palestino contra la ocupación israelí. Y la segunda, en el año 2000, se produjo en rechazo a los acuerdos de Oslo, firmados por el ministro israelí Yitzhak Rabin, el dirigente palestino Yasser Arafat y el presidente estadounidense Bill Clinton en 1993. Allí se comprometían a retirar a las tropas israelíes de territorio palestino, cosa que no se cumplió jamás. A la resistencia palestina se sumó tiempo después un importante movimiento internacional que repudia el accionar de Israel con artistas reconocidos como Javier Bardem, Pedro Almodóvar, Selena Gómez, Mark Ruffalo, Madonna y Roger Waters, quienes hicieron campaña por derribar el muro. También existen movimientos de judíos antisionistas que militan y lo denuncian activamente. Muchos incluso fueron encarcelados y acusados de antijudíos. Exilios masivos y por la construcción terriblemente falsa que hicieron los israelíes y sus mejores aliados de que todos los palestinos son terroristas. Como puede verse en todos los programas de televisión, películas y series que se mediatizan mundialmente. Por todo esto, la recuperación de estas tierras, la Palestina histórica, es un reclamo legítimo tan sentido por todos los palestinos y el resto de los pueblos árabes. Profundicemos en la importancia estratégica de Gaza. La puerta hacia Egipto y el Mediterráneo. Gaza no es solo una franja de tierra pequeña. Su valor estratégico la convierte en un punto clave en la historia y la política mundial. Para comprenderlo, hay que mirar 3 aspectos fundamentales: geografía, comercio y control militar. Gaza se encuentra en la frontera suroeste de Israel, limitando al sur con Egipto y al este con el desierto del Sinaí. Posee unos 41 kilómetros de costa sobre el Mediterráneo, lo que la convierte en un acceso natural al mar, una ruta que conecta África, Europa y Asia. Esta posición la hace puente y barrera al mismo tiempo. Puerta de entrada para ejércitos, comerciantes y viajeros que se desplazan entre el norte de África y el Levante. En la historia, esta franja sirvió como corredor natural para invasiones, comercio y movimientos estratégicos, y su control ha sido codiciado por imperios y potencias desde los filisteos hasta la era moderna. Tiene una conexión histórica con Egipto. Desde la antigüedad, Gaza fue la ruta principal que conectaba Palestina con Egipto. El antiguo imperio africano. Imperios como el egipcio, el asirio, el babilónico y el romano utilizaron Gaza como punto de tránsito para ejércitos y caravanas.
Los caminos que cruzaban Gaza permitían el transporte de recursos, tropas y mensajes estratégicos entre Egipto y el Levante. Por ejemplo, controlar Gaza equivalía a poder bloquear o facilitar el paso hacia Egipto. Una ventaja militar y económica crítica en cualquier conflicto regional. Hagamos un paréntesis para explicar qué es el Levante. La palabra levante proviene del latín levare, que significa levantarse, refiriéndose al lugar donde sale el sol, es decir, el este. Es una región del Medio Oriente Oriental que abarca aproximadamente la costa oriental del Mediterráneo. Incluye países como Siria, Líbano, Israel, Palestina. A veces se extiende hacia Jordania y Chipre. En otras palabras, el Levante es la franja de tierra que conecta a Asia con el Mediterráneo, un corredor estratégico entre continentes. Históricamente, el Levante fue un cruce de civilizaciones, cuna de culturas antiguas como los fenicios, cananeos, filisteos y hebreos. Punto clave para rutas comerciales entre África, Asia y Europa. Su posición estratégica lo convirtió en escenario de conquistas, imperios y conflictos religiosos, desde los egipcios y romanos hasta las cruzadas. Hoy, el Levante sigue siendo una región estratégica por su ubicación, recursos y conflictos. Control de rutas comerciales y energéticas. Presencia de conflictos que impactan la seguridad regional y global. Influencia directa en la política internacional, incluyendo la intervención de potencias como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Su ubicación en el Levante le otorga valor estratégico y simbólico. Cualquier conflicto en esa zona tiene repercusiones en la estabilidad regional y global, incluyendo el comercio y la energía. Quien controla Gaza tiene capacidad de interferir o facilitar el movimiento de personas, armas, recursos y ayuda humanitaria, lo que puede alterar las dinámicas de poder entre Israel, Egipto, Jordania y otros países vecinos. Este control convierte a Gaza en una herramienta de negociación política. Bloques internacionales y actores regionales la consideran clave para cualquier acuerdo de paz o resolución de conflictos. Aunque Gaza misma no posee reservas significativas de petróleo, su posición geográfica y estratégica la conecta directamente con los flujos de energía del Medio Oriente, región que concentra más del 40% del petróleo mundial. Por eso, cualquier actor global que busque influencia en la región debe considerar a Gaza como un punto clave en la dinámica geopolítica del petróleo. Gaza y su ubicación estratégica en rutas de energía se encuentra cerca de Egipto, Israel y la Franja de Cisjordania, en la ruta natural entre los yacimientos de petróleo del Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Los oleoductos, puertos y rutas marítimas que transportan petróleo hacia Europa y África pasan cerca de esta zona o dependen de la estabilidad de la región. Por lo tanto, el control o la influencia sobre Gaza permite vigilar y asegurar indirectamente el flujo de energía hacia mercados internacionales. Actores globales como Estados Unidos, la Unión Europea y potencias asiáticas mantienen un interés constante en la zona. Estados Unidos ha considerado históricamente al Medio Oriente como vital para su seguridad energética y geopolítica. El control sobre puntos estratégicos, aunque no posean petróleo directamente, permite proteger rutas de suministro, asegurar aliados y mantener influencia sobre gobiernos locales. Gaza, al ser un enclave crítico en la conexión con Egipto y la costa mediterránea, se convierte en pieza de un tablero geopolítico más grande, donde asegurar la estabilidad es clave para la política petrolera global de Estados Unidos detrás de la narrativa de protección de la seguridad energética y alianzas estratégicas. Estados Unidos busca asegurar el control sobre el petróleo y las rutas estratégicas de suministro en el Medio Oriente. Cuando Estados Unidos habla de seguridad energética, se refiere a evitar interrupciones del suministro de petróleo que podrían afectar su economía y la global. Pero históricamente, esa seguridad ha ido de la mano de influir directamente en países productores de petróleo y en sus políticas internas, no solo de asegurar el paso de crudo. Se ha creado aliados estratégicos como Israel y Arabia Saudita porque así cuenta con socios militares y políticos que protegen sus intereses energéticos. Quiere el control de rutas como Gaza, el Sinaí, el Estrecho de Hormuz y el Canal de Suez, porque son puntos de tránsito clave para el petróleo y gas natural y para garantizar que ningún actor hostil pueda interrumpir el flujo hacia sus mercados globales. Por eso ha estado creando intervenciones y conflictos como en Irak, Siria o Libia, por ejemplo. Tienen una dimensión energética.
Asegurar que gobiernos y rutas no caigan bajo control de potencias rivales como Irán, Rusia, grupos insurgentes. Ya que el objetivo de todo esto es mantener control sobre el petróleo y las rutas de suministro, usando como excusa la seguridad energética y el apoyo a aliados estratégicos. Esto no siempre significa ocupación directa por parte de Estados Unidos. Lo hace mediante influencia militar, política y supuesta diplomacia, para mantener gobiernos o territorios aliados alineados con sus intereses. Todo esto tiene varias capas de estrategia militar, geopolítica y energética. Empecemos por la cúpula de defensa avanzada y armas sofisticadas. La cúpula de hierro, o el Iron Dome, es un sistema antimisiles desarrollado por Israel con co-desarrollo y financiación estadounidense, capaz de interceptar cohetes de corto alcance y proyectiles lanzados desde Gaza u otras zonas cercanas. Además, Estados Unidos suministra a Israel aviones de combate F-35, misiles guiados de precisión, sistemas de radar avanzados y satélites militares. Todo esto se denomina armamento sofisticado. Combina detección temprana, respuesta rápida y precisión quirúrgica, minimizando daños colaterales y protegiendo infraestructuras críticas. Israel. Eje estratégico en Medio Oriente. No olvidemos la cercanía de Gaza con el Canal de Suez, lo convierte en un punto estratégico para controlar indirectamente el tránsito hacia Europa y Asia. Cuenta con una fuerza militar avanzada, ejército altamente entrenado, inteligencia de primer nivel y sistemas defensivos avanzados, cúpula de hierro. David Sling. Aero Missile System. Este arsenal protege no solo a Israel, sino crea un escudo que reduce la capacidad de grupos insurgentes de desestabilizar la región. Estados Unidos ha dado apoyo militar y financiero masivo a Israel. Ha invertido más de $150 mil millones en ayuda militar a Israel desde 1970. Han tenido entrenamiento conjunto, acceso a tecnología de punta y cooperación en inteligencia. Israel actúa como aliado proxy, que protege intereses estadounidenses sin que ellos tengan que desplegar tropas masivamente. A través de Israel, monitorean, contienen y presionar a lo que ellos llaman actores hostiles. Irán con milicias pro-iraníes en Siria e Irak, hasta grupos insurgentes como Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano o Siria, además de otras facciones más pequeñas. Estos grupos se presentan a sí mismos como defensores de la tierra palestina y de su pueblo, alegando que su lucha es una resistencia contra la ocupación y el bloqueo que desde hace años mantiene a Gaza aislada y en condiciones muy difíciles. Los grupos armados de Gaza se ven a sí mismos como defensores de su tierra y su gente. Pero sus acciones han traído también un alto costo en vidas, hambre y destrucción para la población civil, que es la que más sufre en este conflicto. Pero entonces deberían de permitir que les quiten sus tierras y maten a su gente sin decir absolutamente nada y sin defenderse de quien los quiere eliminar. Gaza no es solo un territorio en disputa. Es un pueblo que respira, que sufre y que resiste. Durante décadas, sus habitantes han sido víctimas de los intereses políticos, de decisiones tomadas lejos de sus hogares pero que impactan de lleno en sus vidas. Niños que deberían estar en las escuelas crecen entre escombros. Madres que deberían ver a sus hijos jugar los despiden entre lágrimas. Familias enteras sobreviven con miedo, con hambre y con la incertidumbre de si mañana tendrán un techo o un pedazo de pan. El dolor de Gaza no se mide en cifras ni en estadísticas, se mide en rostros marcados por la guerra, en voces apagadas por la injusticia, en sueños que nunca pudieron realizarse. Y todo esto, no porque su gente lo eligiera, sino porque se convirtieron en el tablero de intereses políticos y geopolíticos que deciden quién vive y quién muere. Hablar de Gaza es hablar de un pueblo que ha sido castigado más allá de lo humano. Y recordarlo no es solo un acto de compasión, sino un deber de conciencia. Pero entonces ¿el destino de Gaza ya estaba escrito en la Biblia? Escuchemos los ecos de la antigüedad porque resuenan con fuerza. Los filisteos, enemigos ancestrales de los israelitas, hicieron de esta ciudad un bastión de poder y misterio. En la Biblia, Gaza no solo es escenario de batallas, sino de historias que hablan de traición, caída y destino. ¿Recuerdas a Sansón? Su historia se entrelaza con estas tierras.
¿Podría haber un mensaje oculto en esas palabras antiguas para nuestro tiempo? El profeta Amós dijo una profecía en el siglo 8 a.C. Durante un tiempo en que Israel y Judá experimentaban corrupción interna, mientras los pueblos vecinos cometían injusticias y violencia extrema. La Biblia en Amós capítulo 1 verso 6 dice, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto, no revocaré su castigo. Estos versículos forman parte de una serie de juicios pronunciados por el profeta Amós contra las naciones vecinas de Israel. Cada uno de estos juicios sigue la fórmula por 3 pecados. Y por el cuarto, no revocaré su castigo. Que en la tradición bíblica indica que los pueblos habían alcanzado un límite de iniquidad. Bajo el contexto histórico, Gaza era una de las 5 ciudades filisteas, junto con Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Los filisteos eran conocidos por su hostilidad hacia Israel, incluyendo ataques, esclavitud y traición. Como en la historia de Sansón. ¿Y qué significa la frase por 3 pecados y por el cuarto? Esta expresión no significa literalmente que el pueblo solo cometió 4 pecados, sino que indica un patrón repetido de maldad y arrogancia. En la cultura bíblica, el número 3 simboliza completitud o repetición, y el cuarto representa el exceso final que provoca el juicio divino. En otras palabras, Gaza ya había cometido suficiente iniquidad y Dios declara que su castigo es inevitable. ¿Y cuáles fueron esos pecados? Amós capítulo 1 versos 6 y 7 lo dice. Que llevó cautivos a todo el pueblo, para entregarlo a Edom. Gaza tomaba prisioneros de otras naciones, incluyendo israelitas, y los vendía o entregaba a otras potencias, como Edom. Esto muestra un acto de crueldad, opresión y comercio de vidas humanas, considerado un pecado grave en el contexto bíblico. Y el juicio divino aquí es una advertencia de que la violencia y la injusticia sistemática no quedan sin castigo. Todo esto está lleno de simbolismo profético porque el castigo anunciado no solo es histórico, también se interpreta como un símbolo de consecuencias inevitables para la maldad repetida. Para estudiosos modernos, este versículo refleja la naturaleza cíclica de la historia en Gaza, que sigue siendo un territorio marcado por conflictos y tensiones. Así, Gaza no es solo una ciudad antigua, sino un símbolo de resistencia, transgresión y juicio que conecta con otros relatos bíblicos y, para algunos, con eventos proféticos actuales conectando con otros textos bíblicos como los del profeta Sofonías. También emitió sentencia en Sofonías capítulo 2, versículo 4 dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Y el profeta Jeremías dijo en Jeremías capítulo 47, versículo 5. Dice: se rapó Gaza, Ascalón pereció. En efecto, hoy, Gaza continúa siendo noticia. Ruinas, humo, calles vacías y sirenas. Una tierra que parece cumplir, siglo tras siglo, las palabras de los profetas. Zacarías 9, 5 dice: Gaza se dolerá grandemente y perecerá su rey. La historia de esta tierra siempre estuvo marcada por promesas, advertencias y sueños. Los profetas hablaron de justicia, de cuidado y de respeto, porque sabían que la tierra no se hereda con armas, sino con actos. Hoy, miles de años después, esas advertencias parecen eco perdido en el viento. No importa la bandera, ni la religión, ni el lado del muro. En las calles, en las casas destruidas, en los hospitales colapsados, los que caen no son gobiernos ni ejércitos, son personas. Niños que lloran de hambre. Madres que entierran a sus hijos. Ancianos que ven derrumbarse la ciudad donde nacieron. Mientras los poderosos calculan sus intereses, el precio lo paga siempre el mismo, el ser humano común, que no pidió esta guerra. Y entonces la pregunta que queda, entre el humo y el silencio, no es quién ganará el territorio, sino si quedará algo de humanidad para ganarnos a nosotros mismos. Gaza nos enfrenta a una pregunta profunda. ¿Qué pesa más? ¿La profecía o nuestra responsabilidad como seres humanos? Algunos sectores sionistas sostienen que la Tierra Santa, lo que hoy es Israel, Cisjordania y Gaza, es su patrimonio histórico y religioso, basado en la Biblia y en la historia del pueblo judío. El derecho histórico no se traduce automáticamente en un derecho a desplazar o eliminar a otros pueblos que también han vivido allí por siglos. Los palestinos consideran estas acciones como desplazamiento forzado,
ocupación y violación de derechos humanos, lo que genera un sufrimiento real en la población civil. No es cuestión de profecía o derecho histórico, sino de resistencia frente a la pérdida de su hogar y libertad. Israel no tiene un mandato divino reconocido para eliminar a los palestinos. Lo que ocurre es un conflicto territorial y político con raíces históricas que se mezcla con reclamos religiosos y nacionalistas y que provoca un sufrimiento humano real. La historia, la religión y la política pueden explicar parte del sufrimiento, pero nunca justifican que los inocentes paguen con hambre, miedo o muerte. La verdadera lección que podemos extraer es esta: mientras algunos busquen señales de un juicio divino, nosotros debemos buscar justicia, compasión y soluciones, porque al final, la humanidad no puede esperar a la profecía. La justicia y la misericordia comienzan con nosotros. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Y si este video despertó tu curiosidad, suscríbete a Relatos Poderosos y activa la campana para notificaciones, porque aún quedan muchos secretos por revelar. Comparte el enlace con alguien que también se atreva a descubrir lo que otros prefieren callar. Porque recuerda, las respuestas están ocultas en los relatos que nadie se atreve a contar.